Religiones abrámicas, un peligroso intento interreligioso para someter a la religión católica al horror de una religión universal, un término que fue usado por el Santo Padre en la reciente visita a Irak. ¿Cuál es la intención de buscar lazos de unión que descaractericen nuestra religión verdadera y verdadera continuadora del pacto de Dios con Abraham? Analicemos este estudio del señor Luis Solimeo a este respecto. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un cordial saludo a todos nuestros amigos. Les presento el libro que tanto les he presentado en los últimos videos, el libro de la confianza. En un momento tan conturbado, es el libro que puede darnos esa savia del Evangelio para mantener nuestra fe católica, apostólica y romana, nuestra confianza en Dios y nuestra fortaleza en el camino al bien. En momentos en que pareciera todo perdido, este libro para nosotros será un libro de cabecera y un verdadero apoyo. Les invito a que ustedes pidan el suyo, ¿cierto? Y así confiemos en Dios para que Dios nos ayude y que no perdamos el faro de la verdadera fe cuando quieren mezclar la religión verdadera con las falsas. Y lo invito también a que usted se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho y apriete la campanita, porque así usted recibirá otros videos, otras noticias de otros videos que podamos hacer a posterioridad, y usted podrá tener a su alcance un análisis del pensamiento católico sobre los acontecimientos. Para pedir el libro de la confianza, usted puede pedirlo apretando el vínculo que voy a colocar inicial aquí abajo, de manera tal a que esté a su alcance y pida varios. Así usted también podrá hacer apostolado con a esas personas que usted quiere bien, de manera tal a que nuestra santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana continúe con sus hijos fieles, porque todos estaremos unidos en la confianza en Dios. También voy a colocar un link muy importante de un artículo del señor Luis Solimeo sobre la reciente visita del Papa Francisco a Irak. Ustedes saben que después del documento de Abu Dhabi, que fue firmado el 4 de febrero del 2019 sobre la fraternidad humana y que sentó las bases para una reconciliación universal, ese fue un documento escrito, firmado por el Papa Francisco con el gran imán de Al-Azhar, que es de El Cairo, si no me equivoco. Después de eso vino como consecuencia la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa buscaba una reconciliación, un denominador común entre todas las religiones, como si eso fuese posible, porque la verdad no se puede mezclar con el error. Y cuando hay alguna verdad en la religión, en otras religiones, eso solamente sirve para, a partir de ahí, atraerlo a la verdadera religión, que es la totalidad de la verdad. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es decir, la verdad lo define a Él. Entonces esta encíclica Fratelli Tutti buscaba ese denominador común, y de hecho en esa búsqueda que el Papa está buscando ahora, viene el siguiente paso: unir todas las religiones en un solo patriarca, el patriarca Abraham. Es una peligrosa confusión interreligiosa. Vamos rumbo a la religión universal de la ONU. Vamos a ver y analizar brevemente este artículo de Luis Solimeo, que desenmascara esta horrible mezcla entre la religión verdadera y otras desviaciones. Muestra el señor Luis Solimeo que Abraham no es el padre común de los musulmanes ni de los judíos. Primero, voy a mostrar aquí cómo genealógicamente no está comprobado que ellos desciendan de Ismael ni de Abraham. Y por otro lado, de parte de los judíos, ellos ya no son hijos de Abraham, porque ellos rompieron el pacto que tenía Dios con Abraham, rompiendo el pacto el propio nuestro Señor
como dice Luis Solomeo, lo vamos a ver, ellos ya no son hijos de Abraham. Y San Pablo termina diciendo que el verdadero padre de los cristianos es Abraham y de manera exclusiva. Durante el viaje del Papa a Irán, realizado entre el 5 al 8 y el 21 de marzo de este año, el Papa Francisco se refirió varias veces que Abraham era la raíz del judaísmo, del cristianismo y del islam. Y al llegar a Bagdad expresó su agradecimiento a las autoridades civiles por la oportunidad de visitar esta tierra, la cuna de una civilización estrechamente vinculada por el patriarca Abraham y numerosos profetas, a las grandes tradiciones religiosas del judaísmo, cristianismo e islam, dando la impresión de que era el mismo Dios, el mismo patriarca que nos unía y por lo tanto como que la misma religión. Cuidado, muy peligroso. El sumo pontífice repitió esa idea varias veces cuando fue a la ciudad de Ur. Él llegó a decir, tenía la impresión de volver a casa, como que si fuese un lugar bendito. Y me produjo, dice el Santo Padre, el nacimiento de nuestras religiones, así como donde vivió Abraham, nuestro padre. En la oración a los hijos de Abraham, con la que él finalizó su discurso, él dijo lo siguiente, 2 puntos. Nosotros, hijos e hijas de Abraham, pertenecientes al judaísmo, cristianismo e islam, gracias por habernos dado como padre común en la fe a Abraham. En la fe a Abraham. Eso es muy, muy peligroso. Aquí creo que hay una confusión por todos estos documentos del Vaticano II, especialmente la Lumen Gentium número 16 y la Nostra Aetate número 3. En ellos está implícito que el judaísmo y el islam se originaron del patriarca Abraham. Y estos textos muestran la influencia del orientalista francés Louis Massignon del siglo XIX-XX y la teoría de las religiones abrámicas que se suponen incluyen al judaísmo, el islam y el cristianismo y muestra en el fondo como que si fuese una sola religión con sus variantes. Vamos a hablar primero sobre el Islam y su relación con Abraham. No hay una prueba genealógica que el Islam y los pueblos árabes vengan de Ismael. Hay muchas teorías en ese sentido, pero nada está comprobado. Ustedes saben que primero la bendición y el pacto que Dios hizo con Abraham pasó a Isaac, no pasó a Ismael. Por lo tanto, el Islam no puede considerarse una religión abrámica porque no tiene la continuidad del pacto. Puede ser, imaginemos que genealógicamente desciendan, pero no tienen el pacto. Pero aquí entra una cuestión, ¿realmente vienen de Ismael? No está comprobado. Vamos a ver qué dice el libro del Génesis sobre eso. Dice así, y Abraham le dijo a Dios, espero que Ismael viva delante de tu faz. Pero Dios le respondió, no, es Sara, tu esposa, que dará a luz un hijo a quien llamarás Isaac. Haré una alianza con él, una alianza que será perpetua para su posteridad después de él. También te escucharé sobre Ismael, lo bendeciré, lo haré fecundo y multiplicaré extraordinariamente su descendencia. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero haré mi pacto con Isaac, que Sara te hará luz dentro de un año en este mismo tiempo. Génesis 17, 18 al 21. Aunque la revelación divina excluye un vínculo espiritual entre Abraham y los musulmanes, excluye los vínculos biológicos. No hay evidencia de esos lazos ancestrales y eso lo estudia el padre René Dagorn, conforme explica aquí el señor Luis Solomeo. Él hizo un estudio meticuloso sobre los orígenes de la genealogía árabe y hasta la aparición del Islam en el año 622 después de Cristo. Y descubrió que entre los islamitas no existe el nombre de Abraham, ni de Ismael, ni de Agar. No se usaban esos nombres. Sin embargo,
Si los árabes descienden de Ismael, lo más normal, dice el padre de Dagorn, es que ellos hubieran conservado esos nombres para sus hijos. ¿Por qué no los conservaron? Simplemente porque no hubo lazos, dice el padre de Dagorn. Y el padre Antoine Musali, especialista en el Islam, también muestra que el Abraham bíblico y el Corán no tienen nada en común, que la palabra que Dios le hizo a Abraham en las Escrituras se cumplió con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. El Corán presenta aquí a un Abraham defensor de una unidad de Dios que niega la Santísima Trinidad, dice Luis Solimeo. Y después otro islamólogo, el padre François Jordan, pregunta: ¿cómo puede Abraham ser padre de diferentes religiones? ¿Con qué título es Abraham un padre en la fe? ¿Cómo él es el padre de nuestras respectivas religiones, dado que son diferentes? Explica que el Islam más apropiadamente debería llamarse una religión adámica, ya que considera que Adán fue el primer profeta monoteísta, y en ese sentido no se refiere a Abraham. Entonces aquí el padre François Jourdan pone el dedo en la llaga. ¿Cómo así que unir varias religiones en Abraham? Primero, no tiene razones ni siquiera en el Corán, ni siquiera genealógicas, porque se ponen en duda por la tradición, las costumbres. Y segundo, si son tan diferentes esas religiones, ¿cómo puede ser padre en una sola fe? Eso es imposible. Vamos a hablar ahora sobre Abraham y los judíos. Es verdad, Abraham es el padre del pueblo judío, etcétera, etcétera, pero no fue fundador de la religión judaica actual, ¿no? Dios lo eligió como patriarca de un pueblo elegido, del cual nacería el Hijo de Dios, nuestro Señor, de la carne de Abraham. Es perfecto, ¿cierto? Y eso se debió sobre todo a un pacto de Dios que se debió a la fidelidad que Abraham mostró al querer sacrificar a su propio hijo Isaac para obedecer ciegamente la voluntad de Dios, y eso está en el Génesis 18, que ustedes lo pueden perfectamente ver. Sin embargo, esa herencia biológica no significa propiamente hijo de Abraham, porque hijo de Abraham es sobre todo por el pacto y la fidelidad a la religión de Abraham. Y aquí entra San Juan Bautista cuando reprende a los judíos, que les decía que los fariseos y los saduceos no eran hijos de Abraham, no descendían de Abraham. Dice así textualmente: dad pues frutos de verdadera penitencia, no digáis dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de estas piedras a Abraham. Eso está en Mateo 3, entre 8 y 9. Significa que los verdaderos hijos de Abraham no necesariamente vienen de la carne, pueden venir de la carne, pero sobre todo del pacto. Y Jesús mismo después advirtió a esos mismos fariseos, les dijo: Abraham es nuestro padre. O sea, le dijeron a él: Abraham es nuestro padre. Y Jesús le dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Y nuestro Señor le sigue diciendo a los fariseos: tienes al diablo por padre y quieres cumplir los deseos de tu padre. Juan 8:44. Habiendo abandonado al Redentor prometido, los judíos dejaron de ser hijos de Abraham en el sentido espiritual de la palabra. Y por lo tanto, aquí viene la tercera parte. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los cristianos. Y eso lo prueba San Pablo cuando escribe a los Gálatas y les dice lo siguiente: entonces la bendición de Abraham se extiende a los gentiles en Cristo Jesús. Ahora se hicieron las promesas a Abraham y a su descendencia. No dice a su descendencia como si fueran muchas, sino que habla de una, y tu descendencia, es decir, a Cristo. Y eso está en Gálatas 3, entre 14 y 16. Entonces, el gran exégeta Cornelio Lápide comenta ese pasaje de la Escritura diciendo lo siguiente: la promesa del Espíritu
para los hijos de Abraham, es decir, para los que creen en Cristo, los descendientes de Abraham, recibieron la promesa del Espíritu Santo para justificarnos y santificarnos, porque cuando Dios le dijo a Abraham, a ti, fue a su simiente, que es Cristo, a quien le fue otorgada la bendición, es decir, la bendición de Isaac está con nosotros, con los católicos apostólicos romanos. Y entonces aquí viene para concluir una peligrosa confusión de diálogo interreligioso. Y entonces aquí concluye el Solimeo sobre la confusión y el diálogo interreligioso, que en lugar de defender la ortodoxia de la fe y fortalecer la fidelidad de los católicos para así lograr después la conversión de los infieles, el Papa Francisco solo se está preocupando por dialogar con ellos. Y el resultado es que ni los infieles se convierten y ni los católicos se confirman en la fe, y da en la crisis actual de fe que hay en el mundo. La confusión aumenta constantemente y con ello la apostasía, debido a la omisión del Supremo Pastor de la Iglesia de confirmar en la fe a los ya bautizados. Como Abraham, debemos tener la absoluta confianza en Dios y esperar su intervención hoy, como en otra época el ángel que envió en el Antiguo Testamento para evitar que Abraham inmolase a Isaac. Es el momento, dice Luis Solimeo, de rezar Mater mea, fiducia mea, invocar a Nuestra Señora de las Confianzas que nos ayude en estos tiempos terribles. Una vez más, lo invito a que lea este libro para que fortalezca la confianza y así fortalezca la fe. Muchísimas gracias.